Buenas tardes, mi nombre es Lucía Rodríguez, yo soy defensora pública del interior de Uruguay y desde ya agradezco la posibilidad de haberme permitido participar a través de este video de este 12º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Mi exposición va a ser breve y basada en el rol de la defensa en materia de adolescentes en infracción a la ley penal. En nuestro país, para orientarnos un poquito, porque seguramente esto varíe según la persona que esté exponiendo y de dónde es, en Uruguay son adolescentes las personas mayores de 13 años y menores de 18 años de edad. Desde mi rol de defensa en materia de adolescentes en infracción a la ley penal en Uruguay, lo que puedo afirmar es que hemos vivido cambios normativos tendientes al endurecimiento de las penalidades en esta materia, basados en una especie de imaginario social que asocia delincuencia juvenil con inseguridad. En mi caso también trabajo con adultos porque trabajo en el interior del país y no está la especialidad de la defensa únicamente para adolescentes infractores, como sí está en la capital de nuestro país. Les puedo afirmar como datos del trabajo diario que la incidencia de los adolescentes en cuanto a materia de inseguridad es mínima porque el porcentaje de adolescentes que pasan por el proceso infraccional es mínimo. La idea no es hacer una exposición estadística justamente para no extenderme demasiado y para no aburrir, pero basándome, por ejemplo, en las estadísticas del Ministerio del Interior de Uruguay, en el delito de homicidio, para ir a uno de los delitos más graves, y por supuesto los que más preocupan a nivel social, solamente en el 5% de los homicidios ocurridos entre el 1 de enero y el 30 de junio del corriente año se detecta la participación de adolescentes. No así en el restante 95%. Para traducir esto a números, de 171 homicidios que han ocurrido en Uruguay en este periodo, en 9 han participado adolescentes. Cifras que se mantienen con escasa variación aproximadamente desde el 2014. Para enfatizar un poco más en este endurecimiento normativo del que les estoy hablando, desde el 24 de julio de 2020, tenemos la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración, que es la 19.889, sobre la cual no me voy a explayar porque sobre ella va a hablar la doctora Patricia Borges, que es magistrada de adolescentes de la capital de nuestro país, pero sí tengo que decirles que principalmente lo que ha hecho ha incrementado mínimos y máximos de las medidas socioeducativas a aplicar a adolescentes y ha incrementado también, en forma paralela a esto, el tiempo de privación de libertad de los mismos acorde a estos parámetros. También a partir de allí se han comenzado a aplicar las agravantes de los delitos, que en el sistema anterior a la Ley de Urgente Consideración no se aplicaban por adecuación normativa. A partir del 24 de julio se están aplicando. Si bien este endurecimiento normativo puede considerarse un retroceso en el aumento de estas penalidades, dado que, entiendo, no responden a datos estadísticos, sino a cuestiones de política criminal, es importante destacar que Uruguay se ha caracterizado por suscribir y ratificar convenciones internacionales que reconocen la especialidad de la justicia a aplicarse en adolescentes en conflicto con la ley penal, buscándose objetivamente la comprensión del disvalor de la conducta y la resocialización de los mismos. En forma objetiva, porque siempre está en nuestro país habilitada la posibilidad de la modificación de esa medida hacia una menos gravosa, y está previsto incluso su cese cuando la medida cumplió la finalidad propuesta, el fin perseguido. Y esto lo tenemos estipulado en el artículo 94 de nuestro Código de la Niñez y Adolescencia. El artículo 43 de nuestra Carta Magna, el artículo 37 literal B de la Convención de Derechos del Niño, las reglas de Beijing 17.1
B y C, la opinión consultiva 17/2002 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre la Condición Jurídica de la Infancia, y la observación general número 10 del Comité de Derechos del Niño. Todas ellas prevén la privación de libertad de un adolescente como último recurso y por el periodo más breve posible. Estos instrumentos, incluidas las reglas de Tokio, son parte del bagaje normativo del cual disponemos las partes que entendemos en el proceso infraccional de Uruguay. Y obviamente que debemos manejar en forma diaria los defensores que ejercemos en materia de adolescentes en infracción. Ahora bien, entiendo por mi labor diaria que no basta solamente con formación jurídica, sino que debemos tener la capacidad de entender al adolescente con el cual debemos trabajar como sujeto en formación, con una historia de vida y muchas veces provenientes de realidades socioeconómicas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, con muy poca contención familiar y en muchas ocasiones también con problemas de consumo de sustancias estupefacientes. Es por ello que este proceso infraccional al que se llega en Uruguay cuando hay un adolescente en conflicto con la ley penal es de última ratio en cuanto a su aplicación. ¿Por qué? Porque si el adolescente no se pudo autodeterminar correctamente, por ejemplo, por un consumo problemático de estupefacientes, esto se va a resolver en la órbita de los jueces de familia, donde hay énfasis justamente en niños y adolescentes que tienen derechos vulnerados. O sea, lo de última ratio es la aplicación del proceso infraccional en nuestro país. Asimismo, uno de los principales avances en esta materia ha sido la instauración del modelo acusatorio adversarial, en el que prima el principio de oralidad, vigente desde el 1 de noviembre de 2017 en Uruguay. Dado que hemos podido trabajar desde la oralidad argumentativa, permitiéndonos a las defensas presentar al adolescente ante el tribunal, pero presentarlo como persona compleja, dibujando así cada arista que vive y qué lo llevó a estar allí, siendo juzgado por esa infracción a la ley penal. Esta realidad que nos permitió el proceso acusatorio adversarial, que se caracteriza por el principio de oralidad, nos ha permitido realmente el trato del adolescente como sujeto en formación, ¿tá? Y se dilucida con mayor justicia incluso la medida socioeducativa a aplicar en caso de ser considerado responsable. A modo de ejemplo, en el proceso anterior, en el sistema inquisitivo que teníamos en forma anterior al 1 de noviembre de 2017, era un proceso básicamente escrito. Entonces, yo al referirme al adolescente, para no dar nombres por un tema de reserva, voy a dar el mío, me refiero a la adolescente Lucía Rodríguez como la encausada, mi defendida, y automáticamente sigo una técnica forense para la elaboración de escritos, en el cual me voy a escribir sobre los hechos concretos, el derecho, y finalmente un petitorio en donde le voy a solicitar al magistrado lo que quiero. En ese proceso se perdía mucho de la riqueza que hoy se tiene en un proceso oral. La riqueza que tiene un alegato verbalizado es, hemos avanzado muchísimo en cuanto a esto, porque yo tengo a mi defendido o mi defendida, un adolescente, sentada a mi lado, escuchando absolutamente todo lo que está pasando, quien tiene derecho a pedirme explicaciones sobre lo que estoy haciendo, incluso tiene derecho a recurrir por sí misma si no está de acuerdo con resoluciones con las que yo no recurrí.
Observando lo que sucede a partir del proceso acusatorio adversarial, es muy diferente presentarle al adolescente, al juez, de manera escrita como se hacía antes, en el cual esta manera de hacerlo, o sea, encasillaba al adolescente como un abstracto, a hacerlo hoy en día, como les decía, en un alegato verbalizado. Porque yo puedo contar una historia de vida y realmente exponerlo como sujeto en formación. Va a ser muy diferente a la presentación por escrito que yo realizaba antes. Le voy a decir, por ejemplo, en un alegato: buenas tardes, señor juez, le presento en este momento a la adolescente Lucía Rodríguez, de 15 años de edad, estudiante de ciclo básico, hija de padres separados, que sin embargo han estado ambos presentes acompañándola en este proceso que se lleva a cabo en este momento, así como también en el que se sigue en la sede de familia, debido al consumo problemático de estupefacientes que presenta desde la separación de los mismos, hace un año. A lo largo de este juicio, usted podrá observar cómo la Fiscalía intentará probar que Lucía es autora de un delito de hurto, infracción grave a la ley penal, y así continuar. Yo acá le estoy dando un panorama mucho más amplio al juez y estoy presentando al adolescente persona. No es algo abstracto como era en un escrito, como les manifestaba. Con este nuevo proceso en nuestro país tenemos una puesta en marcha que hace mucho más efectivo el principio de contradicción, que, como bien señala el profesor chileno Pelayo Vial Campos, más que un principio, sin contradicción no existe proceso. Se nos habilita de esta forma nuevas técnicas de interrogatorio de examen y contraexamen de testigos y peritos, que en el antiguo proceso solamente se expedían en soporte papel y en casos muy excepcionales se los citaba audiencia. Hoy en día tenemos esa inmediación, ese control de garantías mucho más eficaz. La visión que personalmente tengo como defensa de mi país es que, si bien se han endurecido penalidades, también hemos avanzado enormemente con la aplicación del principio de oralidad en el proceso de carácter acusatorio adversarial, que nos habilita un proceso más ágil en donde la contradicción y la inmediación son reales y el control de garantías, como les decía, es más eficiente. Entiendo que nos queda pendiente mayor formación en la materia específica de adolescentes vinculados a conflictos con la ley penal, para poder actuar de manera completamente diferencial de lo que es la aplicación de la ley penal en los adultos, sobre todo en el interior del país, que es donde yo ejerzo, porque en Montevideo ya está diferenciado. Y por supuesto entiendo que también hace falta en general educación social. ¿Por qué? Para que nuestra sociedad, en definitiva, pueda dejar de lado esa estigmatización de vincular la inseguridad a la delincuencia juvenil, sobre todo porque no se ha incrementado en los últimos años. Mi perspectiva es que en gran parte venimos encaminados, debemos seguir apuntando a la especialización, a la formación y sobre todo a la educación social, para tratar de borrar este tipo de estigmas que les decía. Y bueno, por supuesto agradeciendo instancias como esta, que son sumamente enriquecedoras y justamente apuntan a la formación en este sentido. Y bueno, desde ya muchas gracias por tenerme en cuenta y por este intercambio. Saludos para todos desde Uruguay.